pendiente la segunda clase de la obra de Lucas, y bueno, que tuvimos la semana pasada a Juan, nada más y nada menos, pero nos quedó concluir el tema de la obra de Lucas. El otro día yo les decía, y creo que están todos ya imbuidos en el tema, que el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles pertenecen al mismo autor y es una obra que se ha hecho entera y que después los que compilaron la Biblia, los que armaron, digamos, el canon, eh, decidieron dividirla porque les pareció mucho más útil y más claro que Lucas, el Evangelio, quedara ya con los cuatro Evangelios y Hechos sea como digamos, el inicio, el preámbulo de luego las cartas y todo el camino, digamos, posterior de los escritos del Nuevo Testamento. Y vimos entonces cómo el Evangelio de Lucas tenía características muy claras, muy concretas, muy propias, que se daban también en Hechos de los Apóstoles, porque hay objetivos que tiene el escritor, y en primer lugar, uno de los objetivos más importantes es anunciarle a los gentiles que se acercaban al cristianismo que ellos también eran amados por Dios y eran hijos de Dios y eran también parte del mundo al que Jesús vino a decirles que Dios los amaba. Entonces, eh, ese objetivo de universalismo que tenía Lucas se va dando en todos los temas que va profundizando. Y una de las cosas que dijimos el otro día era también el lugar de las mujeres, el lugar, por supuesto, del Espíritu Santo, que es el que une, primero está en Jesús y después Jesús lo regala a los apóstoles y a la iglesia que sigue su camino, pero también hablamos de la oración y de la forma de ser seguidor de Cristo o discípulo. Hay muchos temas que hoy los vamos a seguir tratando. Pero para empezar, a mí me gustaría, y ya lo pongo así, me gustaría mucho empezar con una oración. Y yo pensé, ¿cuál de todas, qué podemos rezar juntos? De pronto, Lucas propone, de alguna manera, su obra hizo que tomaran de Lucas, para decirlo mejor, la liturgia que seguimos nosotros muchas veces. Y, por ejemplo, para Navidad, para la secuencia litúrgica anual que tenemos, prácticamente es de Lucas, porque tenemos Navidad marcada por los textos de Lucas. Después tenemos Pentecostés también, tenemos la Pascua también, marcado realmente eh, por los textos de Lucas, por el diagrama que tiene Lucas. Y yo pensaba, ¿cuál de todos las oraciones o los cánticos que tiene Lucas elegir? Pensé en el Magnificat porque es el que más conocemos. También está el Benedictus o la oración o el cántico de Zacarías también. Pero vamos a empezar por este. ¿Y por qué? Porque de alguna manera y de paso vemos cómo esta oración, que a veces los que la rezan, y mucha gente la reza todos los días, a veces de tanto rezarla o de tenerla presente, no dimensiona el poder y la fuerza que tiene. Es una oración que tiene connotaciones y que podemos descubrir que es como
una construcción que viene también de la forma de orar de los judíos. ¿Por qué? Porque tenían esta forma de remitirse a Dios por medio de la oración y que quedó muy plasmada en los salmos. Y también en, nos remite a alguna, por ejemplo, al texto de 1 Samuel 2, en donde Ana, una mujer mayor que quería tener un hijo, agradece a Dios también por haber tenido ese hijo y lo entrega totalmente a el templo y a la obra y a que ese chico esté dedicado a Dios. Y así muchos textos de salmos y oraciones tienen una estructura similar. Esta que pone Lucas en boca de María, no la pone en boca de cualquiera, la pone en boca de la madre de Jesús. Y marca como un momento especial en los textos, porque fíjense que, bueno, viene la anunciación de Juan, la anunciación de Jesús, después el encuentro de María con Isabel, y en ese encuentro, donde el Espíritu Santo llena todo el lugar, lo colma con su presencia, y estas dos mujeres se encuentran, y María de alguna manera no solo va al encuentro de Isabel para ayudarla, sino que va a encontrarse con esa mujer que también la va a guiar de alguna manera a ella en este camino que decidió seguir, porque a María no se la obliga, se le pregunta y ella dice que sí, y en toda ese momento, en esa situación, en ese clima que crea Lucas, en ese encuentro tan importante de estas dos mujeres, una que recibe un niño en un momento eh, que se repite un poco en la Biblia, en los eh, eh, textos anteriores donde de pronto Sara también va a ser mamá en una edad madura o difícil, no podía concebir. Ana no podía concebir, la mamá de Sansón también. Hay varias mujeres en el Antiguo Testamento que viven esta situación de concebir un niño porque Dios realmente les regala y actúa en ese lugar. Bueno, acá también en estas dos mujeres Dios actuó. En una actúa porque ya no era evidente que no podía tener hijos y ya estaba casi desahuciada y relegada en la sociedad porque no había podido tener hijos. Y en otra no es el mismo caso, porque María no era una mujer madura ni mayor que no podía ya tener hijos, sino que estaba en una situación compleja de su vida para tener un hijo. Estaba prometida, no convivía, eh, era una doncella aún. Y sin embargo, ella dijo que sí y se animó a una situación que iba a traerle problemas en su vida y no sabía cuáles eran esos problemas. Sin embargo, ella dijo que sí. O sea, se muestra a una mujer muy joven, pero con mucha determinación. Y poner el Magnificat en su boca es también redondear esa situación, digamos. De alguna manera, Lucas pone en boca de esta mujer una oración, una aclamación a Dios, una alabanza a Dios con mucha fuerza. Y yo los invito, que también es una forma de rezar, a escuchar y seguir el texto en el canto. Vamos a escuchar la cantada y después, por ahí, no sé si es mucho ahora, a lo mejor lo dejamos para después, podemos compartir algo de lo que esta oración nos deja. No se escucha el audio. No, pero ahora va a escucharse. ¿Se escucha? La grandeza del Señor. Perdone, pero quise subir el volumen y lo apagué. Graciela, tendrías Sí, que, cuando compartís, sí. tenés que habilitar el audio. Hay unos tildes. ¿Está habilitado? No sé, se escucha pero medio
bajo. ¿Cómo lo escuchan el resto? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama día, proclama día, proclama día, proclama día, Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Proclama vía, proclama vía, proclama vía, proclama vía, Perdón. Perdón, perdón. Ahí está. A ver, discúlpenme, pero se ve que toqué y... No pasa nada porque entraste a la página. ahí está, perdón. Perdón. Bien, vamos a seguir acá. Bueno, disculpen, pero antes de seguir con el tema de hechos, me parece que es importante que recalquemos o resaltemos algo, ya que escuchamos esta canción, que escuchamos de una forma distinta el Magnífica, pero porque también lo cantamos en la iglesia, ¿no? Es una oración que se escucha bastante, no solamente en las fiestas de María, sino también a veces en la misa. Es este himno, este cántico del Magnificat, es un canto de los pobres a Dios, a Yahvé. Y es un canto que María lo puede cantar porque ella entendía lo que el pueblo necesitaba. Era una mujer que era del pueblo. Y cuando en el Magnificat encontramos, a ver, de pronto la, digamos, el texto que dice, se alegra mi espíritu, perdón que voy a parar porque me largo esto. En el texto dice, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, está reconociendo
a Dios como el Salvador de Israel, y ese Salvador, que es poderoso y que hizo una promesa, la va a cumplir y ya la está cumpliendo. Entonces, de alguna manera, está haciendo una inflexión también en este cántico con el Antiguo Testamento y con lo que significa esta primera parte de Lucas, que es traer el Antiguo Testamento y desde ahí a Jesús, a el pueblo de Israel y a Jesús con su misión concreta. Entonces, María, de alguna manera, está presentando a el Dios que trae a su Hijo al mundo porque la promesa la va a cumplir. Más allá de que de pronto nosotros podemos seguir diciendo, bueno, hay muchas cosas que dice el Magnificat que no las constatamos en la vida cotidiana, porque muchos poderosos siguen oprimiendo al pueblo y siguen estando en sus tronos y siguen, y cambia de un lado al otro, pero siguen estando los mismos opresores. En realidad, lo que lleva también el Magnificat es a descubrir que aquel que se reconoce pobre, no justamente los poderosos y opresores que no se consideran eh, humildemente pequeños ante Dios, sino aquellos que se consideran pequeños ante Dios, saben que todo se lo deben a Él y todo no solo proviene de Dios, sino que nosotros podemos estar en Dios porque somos siempre parte de Él, auxiliados por Él. Así que bueno, me parece que el Magnificat en boca de María es fuerte en este lugar. Después, si quieren, podemos seguir compartiendo. Hechos de los Apóstoles. Vamos a empezar con el tema concreto. Y se acuerdan que el otro día yo les había dicho que el prólogo que está al comienzo de Lucas también aparece al comienzo de Hechos. Y acá les dejo la edición, pero el prólogo dice: ya traté en mi primer libro, querido Teófilo, de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. O sea, da la misma importancia al libro de los Hechos que al libro, o sea, al escrito que y a nosotros lo llamamos libro de los Hechos, pero digamos, a lo que él escribió con respecto a Jesús, la misma importancia se la da a lo que ahora va a escribir con respecto a los apóstoles y a los sucesores de Jesús. Y fíjense que la palabra primero, protón en griego, indica que él ya escribió, o sea, es el mismo autor, de alguna manera lo vemos. Y otra de las cosas que es importante ver en este prólogo es que habla directamente de lo que el Espíritu Santo hizo y de que Jesús deja a ese Espíritu Santo a los apóstoles, a los que había elegido. Es muy importante para Lucas que esta iglesia que está naciendo se vea que nace a partir de esos 12 que había elegido Jesús. Es un tema muy importante porque lo remite justamente a ese Antiguo Testamento y a las raíces del cristianismo en el judaísmo. Y vemos que la división de hechos es muy clara, es muy concisa, es muy. Después la podemos profundizar, por supuesto. Tenemos la introducción de la que forma parte el prólogo, la despedida de Jesús, esos 40 días en los que está con sus discípulos, y la ascensión al cielo. Todo eso en el capítulo 1, en la primera parte del capítulo 1. Y después tenemos la iglesia de Jerusalén, o sea, el momento de Pentecostés, el momento del inicio, y el inicio de los discursos y de la presencia de los apóstoles, ya no encerrados, sino públicamente, la salida de los
apóstoles, en este caso más Pedro y Juan, que son los dos primeros que comienzan este camino, y la salida, digamos, ya a la evangelización, ¿no? Eso se suscita en Jerusalén, a diferencia de Marcos y Mateo, que el inicio es en Galilea. En el caso de Lucas, en ningún momento el inicio o el comienzo es fuera de Jerusalén. Y Jerusalén es muy importante. Jerusalén y el templo son casi lo mismo para Lucas, porque es el inicio de todo. Es, digamos, la estructura inicial es Israel antiguo, el templo y Jerusalén. Y el final de la obra es los confines del mundo. Lucas empieza, el Evangelio, ¿no? Estoy hablando, empieza en el templo, porque el anuncio al, a eh, Zacarías, el padre de Juan, es en el templo. Y fíjense que el inicio en Hechos también es en Jerusalén. Y todo lo que se desarrolla en este primer momento, del capítulo 1 al 5, es prácticamente entrando y saliendo del templo. ¿Mm? Después, de Jerusalén a Antioquía, ya hay un primer círculo de salida que está protagonizado prácticamente por Pedro y Juan, y después de Antioquía a Roma, que ya está protagonizado por Pablo, al comienzo por Pablo y Bernabé, y después prácticamente por Pablo solo. Durante Hechos, a lo largo de todo los textos de Hechos, tenemos esta primera parte donde hasta el capítulo 15 aparece Pedro y hay un gran protagonismo de Pedro, más allá que el protagonismo de Hechos es del Espíritu Santo presente en toda la obra, pero está Pedro como portavoz, digamos. Y después aparece ya definitivamente Pablo. Pablo tiene un primer compañero que es Bernabé, que prácticamente después de que se separan, después de la controversia y de la asamblea en Jerusalén, que después vamos a ver, se separa Bernabé y ya de Bernabé no se sabe nada. Y cuando también Pedro tiene que de alguna manera huir porque lo persiguieron, estuvo preso y demás, prácticamente de Pedro ya no se sabe más. Así que fíjense como que, y tampoco hay un anuncio de la muerte de Pablo, no. El- los textos de Hechos terminan con la detención de Pablo en Roma y con su evangelización al pueblo romano desde una prisión domiciliaria. O sea, que no hay noticias de la muerte, pero ya Lucas considera que su obra está terminada con el anuncio en Roma porque para el mundo de ese entonces eran ya anunciar en Roma el Evangelio, la buena noticia de Jesús, era haberlo anunciado a todo el universo, a todo el mundo. Muy bien. Y el otro día lo vimos esto, la comparación de las estructuras. Lo traigo a colación para que no nos olvidemos que son muy paralelas. Hay un prólogo, hay una presentación de Jesús y su misión, y en el caso del Evangelio de Hechos es la presentación de la comunidad y la misión de la comunidad que está ahí al comienzo, y después la preparación para el ministerio público. Lo mismo ocurre en Hechos, la preparación del grupo de los discípulos para el ministerio público y la actividad profética y salvadora de Jesús que empieza en Galilea, que va a Jerusalén, en ese largo camino a Jerusalén, que empieza en el 9 y termina en el 20, y en Jerusalén ya con su muerte y su resurrección también.
Y en el caso de Hechos, la actividad profética que empieza en Jerusalén, que va se va abriendo hacia Judea y Samaria y después hacia las tierras más lejanas, ya con Pablo. Vemos que está hecho con la misma estructura, de alguna manera. Bueno, las cosas más importantes o las notas lucanas en Hechos son que el protagonista, por supuesto, es el Padre, es Dios, con la presencia permanente del Espíritu Santo, y Jesús, que en Hechos ya deja de estar tan presente como Jesús, porque aparece solamente al comienzo, como Jesús resucitado, y después ya es en la proclamación de los apóstoles o de Pablo como el reino de Dios, como la salvación, como la predicación concreta de la salvación. Y después, algo que se adentra en todo el Hechos es el apostolado y el profetismo de cada uno de los que hablan y que actúan. Hay muchos milagros también. La palabra, ¿en qué sentido lo digo? Con respecto a la palabra que conocían, lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento, o sea, las Sagradas Escrituras, están presentes en la predicación, tanto en Pedro como en Esteban, como en Esteban, que es el primer mártir de la iglesia, como en Felipe también, y como en Pablo. La palabra está presente, o sea, no dicen solamente sus vivencias, sino que se remiten también al cumplimiento de la palabra en Jesús. Y después, bueno, el tema de la salvación universal, la incredulidad judía, o sea, hay mucha tensión entre los judíos, el judaísmo cristiano y el cristianismo pagano. La tensión es permanente entre los judíos y los judeocristianos, o sea, los conversos al cristianismo. Hay tensión y de hecho hay peleas. Y después también la tensión entre los cristianos de origen judío con los cristianos de origen pagano. Por algo acontece el concilio que se da en Jerusalén y al cual participa Pablo y Bernabé, que después vamos a ir a eso. Y otro tema que aparece también en toda la obra es que ya, como estamos entre el 80 y el 90, en el momento que escribe Lucas a la comunidad, ya es claro que la parusía no es próxima, no se va a dar, y eso también hace que el mensaje que tiene que darle a la comunidad sea distinto. Ya no hay una inminencia, viene Jesús y nos salva. Tenemos que seguir nosotros y tenemos que comprometernos con esto. Y para eso tenemos que seguirlo, y para eso tenemos que seguirlo de una manera especial, comprometiéndonos nosotros y comprometiendo nuestra vida y nuestros bienes y digamos, todo nuestro entorno. Por eso también en ese compromiso aparece mucho la tensión entre ricos y pobres o riqueza y pobreza, que no indica que se deba vivir en la pobreza, pero sí que el que es rico, que ahora hay muchos más. A ver, para ser clara, en el momento en que se escriben los textos, hay ya más personas que pertenecen al cristianismo, que vienen del mundo pagano y que además tienen dinero, que no era como al comienzo, que eran prácticamente todos los pobres que venían de la marginalidad dentro del mismo pueblo judío. Ahora son gentiles con dinero. Y esos gentiles con dinero tienen una forma de vivir la riqueza que viene del mundo pagano. Y hay que cambiar esos valores. Entonces hay mucho anuncio a cómo vivir la riqueza. Y por eso no solamente aparece en Lucas, cuando en Lucas en el capítulo 8 se habla de las bienaventuranzas, y en las bienaventuranzas aparece algo que no aparece en los otros evangelios
sinópticos, que dice, ay de los ricos, ay, o sea, está diciéndoles a los ricos que sepan distribuir lo que tienen, que sepan compartir, que sepan abrirse a los que necesitan. Bueno, todo eso lo trae el retardo de la parusía. ¿Por qué? Porque hay una vida que compartir en un tiempo distinto y hay que seguir anunciando a Jesús. ¿Cómo se desarrolla eso? En el cumplimiento de las promesas, en el Espíritu Santo dirigiendo a Jesús y a la iglesia. Siempre es el Espíritu Santo, por eso la permanente oración de los, ahora ya de los apóstoles, cada vez que tienen que dilucidar algo o decidir algo, y siendo Jesucristo el centro de toda la obra, porque cuando hay un discurso es a Jesucristo al que ponen en el centro los apóstoles, ¿no? Y Pablo, que no se llama apóstol en la obra de Lucas. Muy bien. Bueno, el otro día también vimos los temas predilectos de Lucas, la misericordia, los perdones, los paganos, los gentiles también, la oración, pero yo me quiero detener ahora un poco en esto que decía recién, ¿no? En los pobres y los ricos, porque vemos que también a comienzo de Hechos, cuando después de voy a ir a los textos en Hechos 2, a comienzo prácticamente de los textos, después de que Jesús asciende y los discípulos están solos y tienen que discernir qué va a pasar y tienen miedo, tienen la llegada, el cumplimiento de la promesa de la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Ese texto de la venida del Espíritu Santo lo conocemos todos y sabemos que la fuerza que tiene o lo que debe haber sido que para esa comunidad llegue a ellos el anuncio y la fuerza del Espíritu para poder salir al mundo, debe haber sido un momento inspirador y un momento muy fuerte, que da como consecuencia que no solamente la comunidad empiece a caminar, sino que empiece a vivir de una forma distinta. Entonces aparecen textos como el que aparece a poco de haberse recibido el Espíritu Santo, que son la forma en la que vivía la primera comunidad cristiana. Y eso aparece en Lucas 2:42, cuando dice que todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Y sigue el texto, ¿no? Que vendían sus propiedades y demás. Este compartir es una forma ideal que ve Lucas en las comunidades cristianas. O sea, por eso lo repite varias veces, incluso indirectamente cuando de pronto los apóstoles visitan comunidades y son recibidos por las comunidades, o muchos vendían sus bienes, como dice acá, y los ponían en común. Em, es muy, digamos, es un tema importante en Lucas y que se reitera mucho. Y en este caso ya no, por ejemplo, en el Evangelio se hablaba de las consecuencias de vivir mal la riqueza. Entonces aparece el rico Lázaro y el pobre, perdón, el rico Epulón y el pobre Lázaro, o el rico insensato que guardaba y a la noche lo fue a buscar la muerte y no le sirvió de nada lo que había guardado. Bueno, esos textos eran más em, como
no solo eran cuentos y descripciones con las que Jesús enseñaba, sino que ahora en estos textos ya lo pone en concreto en comunidad, o sea, en la vida de la comunidad, en la vida de las primeras comunidades cristianas. En este caso estamos viendo que todavía al comienzo de Hechos, esto se desarrolla en Jerusalén y ellos rezan en el templo todavía, porque todavía son vistos como una secta, hasta que realmente se desmadra todo eso y son echados, digamos, prácticamente y no pueden compartir. Bien. Bueno, el otro día habíamos visto también el tema del camino, el camino como no solamente como un hecho en sí, de que Jesús salió de Galilea y caminó hasta Jerusalén en un largo camino que fue dando no solamente motivo a enseñanzas, a, a, eh, parábolas, a encuentros, sino también como una metáfora, ¿no? Y de hecho, en Lucas 24, después de la muerte de Jesús, encontramos a los que iban de camino, huyendo de Jerusalén, y se encuentran con Jesús, que hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras, o sea, el mismo Jesús habla de él mismo y de su cumplimiento en ese momento, ¿no? Del cumplimiento de la promesa en él. Y así vemos como que la metáfora de la comunidad también es el camino. Por eso también se los llamaba seguidores del camino. ¿Mm? En un primer momento, cuando Saulo, que después será llamado Pablo, sigue y persigue a los cristianos, en uno de los textos, él dice, menciona a los seguidores del camino. ¿Mm? Bueno, y fijémonos que también el camino está en Lucas 8, porque Jesús antes de la ascensión les dice concretamente: recibirán la fuerza del Espíritu que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines del mundo. Habla de un salir, de un caminar. ¿Mm? Y así en varios textos. Yo acá les pongo, después ustedes lo que encuentran en el Power, cuando lo repasen, úsenlo para meterse en los textos y leerlos, porque lo lindo es leerlo. ¿Mm? Por ahí uno a veces se olvida de algo, pero en la lectura aparece la esencia realmente de lo que no solamente el autor nos viene a decir, sino de lo que Cristo nos revela a través de ese autor. Bueno, hay una visión de la iglesia en Hechos, como ya les vengo diciendo, que es el camino de Jerusalén a Roma, que es el mundo. Y ese camino se hace con Pedro y los 12 y con Santiago, en ese polo primero que es el polo judío. Ese polo judío también se hace por Antioquía, que ya son helenistas en ese lugar. Y después vemos que es origen y destino, y es el principio de la iglesia que aparece no solamente en todo Lucas, sino en Hechos del 1 al 15. O sea, eso sería la actuación prácticamente de Pedro, para decirlo en grandes. Hay otros, pero digamos sintéticamente. Pero hay otro polo, que es el polo helenista, que está protagonizado por Pablo. Y ese polo llega hasta Roma. ¿Por qué lo pongo así? Esta es la idea de algunos autores, como ver que en Hechos se ven los dos polos, que hay una movilización del mundo judío y de los cristianos que actuaban en el mundo judío, que estaba como encorsetado en un montón de situaciones. Porque, ¿qué pasaba? Los judíos observantes temían a estos cristianos, a estos judeos cristianos, y le empezaban a cuestionar.
Y después, este corsé ya Pablo lo rompe cuando se abre al mundo helenista y también después de encontrarse con Pedro y con Santiago en Jerusalén, y en ese encuentro en Jerusalén, esto es, digamos, ahora lo digo esto, pero en Jerusalén se convoca a ese encuentro porque había muchos del mundo helenista que creían en Jesús, que creían en lo que le decían los misioneros, pero que como pertenecían a un mundo pagano, no creían necesario circuncidarse, o sea, pasar a ser judíos para después pasar a ser cristianos o seguidores de Cristo, para decirlo de una forma más correcta. Entonces, esa tensión que se resuelve finalmente en el caso de Hechos, en Hechos 15, cuando se hace el concilio, también lo vemos en Pablo, cuando en Gálatas también lo, lo propone de una forma distinta, porque hay más tensión en Gálatas que en Hechos, porque Lucas no tiene como finalidad generar rispideces, sino todo lo contrario, ver que todo el mundo se llevaba bien, que podían dialogar, que podían entenderse de distintos lugares. Por eso cuando aparece el Espíritu Santo en Pentecostés, habla de que se entendían todos desde distintos idiomas y todo el mundo se entendía de distintos lugares del mundo. Eh, es una intención también especial de Lucas definir que realmente iluminados por el Espíritu Santo no hay rispideces, sino que todos pueden convivir desde su lugar sin cambiar la esencia, pero sí siguiendo a Jesús con lo que implica el seguimiento a Jesús. Por eso, voy a volver atrás un minutito para completar esto. Bueno, entonces vemos cómo de otra forma estos polos se ven en Jerusalén y los 12, en la dispersión hacia el mundo pagano, en la apertura de los paganos, en Pablo y Bernabé, que hacen sus primeras misiones, y después en los viajes de Pablo, que son 3, y finalmente en el último viaje que hace ya prisionero a Roma. Muy bien. Esto acá sí me quiero detener. ¿Cómo voy de tiempo, Pablo? Porque me quiero detener y hay varias cosas que quiero calcular el tiempo. Son 50. Ah, bueno. Acá ya. Bueno, hay una inflexión en Hechos que aparece que tiene como protagonista a Pedro. Pedro empieza una misión y se dirige a un lugar, lo vamos a buscar en Hechos 10, un poquito antes. Pedro está en Lida y después se dirige a Jope. En ese lugar, en Jope, él tiene una visión. Y al mismo tiempo, el centurión Cornelio, que tiene dos cosas a su favor, es centurión, o sea que forma parte de la milicia romana, y además es un pagano. Este centurión en su casa también tiene una visión. Y en esa situación, eh, por un lado, Cornelio siente que tiene que ir a buscar a este conocido hombre, Pedro, porque Pedro va a llevar a su casa la salvación. Y por otro lado, Pedro tiene una visión en Jope, mientras está en una casa hospedado, en donde en un sueño ve cómo aparece, va a la azotea a rezar y en ese momento se queda dormido y aparece en ese momento una mantel con un montón de comidas y la palabra de Dios que le dice, come, Pedro, come.
Las comidas que aparecían en ese lugar eran comidas que eran prohibidas para los judíos. Y Pedro decía, no, no lo voy a hacer. Y entonces, y lo más importante de este texto, es la voz que Pedro oyó que decía, vamos Pedro, mata y come. Pero Pedro respondió, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido ni me he manchado con algo impuro. Y la voz le habló de nuevo diciendo, no consideres manchado lo que Dios purificó. Y esto se repitió 3 veces. Y ese mantel fue nuevamente llevado al cielo. Esta visión lo hizo reflexionar a Pedro con respecto al mundo que estaba viviendo, que estaban compartiendo. O sea, el mundo romano al que pertenece esta comunidad a la que se dirige Lucas es un mundo que comparte personas de muchos orígenes, no solamente el judío observante, sino de distintos lugares. Y estas personas no tenían las mismas costumbres, ni mucho menos la ley de pureza que todavía muchos cristianos del mundo judío seguían observando. Evidentemente esto lo hizo reflexionar. El texto sigue y resulta que el centurión Cornelio manda a buscar a Pedro y Pedro sabe porque en la visión también le aparece un ángel que le dice que lo va a venir a buscar, lo van a venir a buscar y él tiene que decir que vaya. Pedro va, lo hago más cortito, ustedes lo van a leer después, por supuesto, todo, y Pedro va a la casa del centurión, es acompañado por algunos de la comunidad en la que él estaba como testigos de que Pedro iba a misionar a la casa de Cornelio, que era una persona respetada. eh, y Pedro va con los acompañantes y con las personas que el centurión Cornelio le envía a buscar. Va a la casa, llega a la casa y en la casa había reunida muchísima gente, toda la familia de Cornelio y sus amigos. Y Pedro descubre que tiene que abrirse al mundo pagano, a los otros, y no hacer acepción de personas. O sea que es otra apertura del universalismo que no raramente, todos podemos pensar, y el que abrió el mundo, digamos, el que abrió el cristianismo al mundo pagano es Pablo. Por supuesto que Pablo hizo un montón y abrió al mundo pagano con sus viajes y las comunidades que fue fundando, una obra impresionante. Pero en este texto, Lucas pone en la obra de Pedro el inicio, la bisagra que hace que realmente ya no haya eh, eh, que haya una apertura total hacia el mundo no judío del cristianismo. Y hay como una inflexión acá. Por eso después viene todo el tema del concilio y demás. Y a mí lo que más me gusta acá es lo que dice, lo que se pone en boca de Pedro, que dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, hay una forma de vivir cristiana que no es exclusiva de un pueblo, sino que es para todos los hombres. ¿Mm? ¿Y qué pasó acá? Cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en la casa. O sea, hay un segundo Pentecostés. Y es un Pentecostés que ya no es de gente reunida en un lugar eh, judía, de la diáspora, pero judía, sino que es un Pentecostés de los paganos. Y este Pentecostés de los paganos se da igual que el otro. Por eso, atónito, Pedro mismo, después todo esto se lo cuenta a la comunidad, a su comunidad cuando vuelve. Y en Jerusalén, después se los va a contar a toda la iglesia de Jerusalén. Hay un informe de Pedro que se hace en el capítulo 11, que es sobre lo que le pasó a él en la casa de Cornelio. Y realmente es impresionante el texto cuando dice, se los leo, esto está en Hechos 10, 44. Mientras Pedro estaba hablando,
O sea que ahí da un discurso Pedro y hace toda una recopilación del Antiguo Testamento, del cumplimiento de Jesús y la muerte y resurrección. Cuando Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar en diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Bueno, como ven, acá hay algo que muchas veces no se le saca la riqueza que tiene dentro de Hechos, ¿no? Muy bien, y que habla de justamente para nuestra iglesia, para el hoy de nuestra vida en la iglesia, es un poco también abrir un poco la cabeza a todos, ¿no? A todos, cuando se llama todos, es todos. Eso lo decía también Francisco, ¿no? El Papa. Muy bien. La asamblea de Jerusalén de la que hablaba ocurre entonces justamente en un viaje que Pablo va a hacer. Va Pablo y Bernabé justamente porque habían estado en una comunidad y vieron que en esa comunidad había muchas ripideces porque había gente que no se quería circuncidar y algunos los obligaban a circuncidarse. Entonces, Pablo y Bernabé van a ver a la primera comunidad cristiana muy respetada que vivía en Jerusalén, o sea, Pedro entre ellos y Santiago. Bueno, esta comunidad seguía las reglas del judaísmo como pertenencia a Dios y no tenían por qué no seguirlas. Pero Pablo y Bernabé van a hacer la propuesta que viene de la diáspora, que es bautizar a los gentiles sin la necesidad de circuncidarlos. Esto da como motivo un concilio, un encuentro, hablan, rezan, se dilucida y finalmente en Hechos 15:28 encontramos que el Espíritu Santo, ¿ven? Siempre es el Espíritu Santo el que ilumina todo. Y nosotros, dice el texto, o sea que no es solo nosotros decidimos, no fue ni Santiago, ni Pedro, ni Pablo, fue el Espíritu Santo y nosotros el que decidió que realmente ya no se hacía falta circuncidar a los nuevos cristianos que venían del mundo pagano. Hay una carta que después se escribe, que eh, remite a ver que la escritura es de Santiago. Santiago, para decirlo más correctamente, escribe una carta para que lleve Pablo a las comunidades que él visite diciéndoles que se aceptaba a los nuevos cristianos que no necesitaban circuncidarse, que venían del mundo pagano, siempre y cuando tuvieran en cuenta algunos detalles, como por ejemplo, eh, a ver, ya se los leo directamente. En 29 dice que se abstengan de carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y a las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto a Dios. Esa carta que termina así, de alguna manera los que estudian a Lucas y estudian a Hechos descubren en este texto, incluir esta carta, es de alguna manera suavizar la contienda que hay entre el mundo pagano y el mundo israelita, y que los cristianos que vienen del mundo pagano, del mundo israelita, se sientan también incluidos de alguna manera en los nuevos momentos de la iglesia, que no sea un corte tan fuerte. Por eso siempre Lucas se remite al origen, ¿no? Al origen del cristianismo, que está en el Antiguo Testamento. Bueno, después, si hay alguna pregunta, lo vemos. Este es un mapita de uno de los tantos mapas que hay en todas las Biblias de los viajes de Pablo, solo que acá están todos, por eso yo usé este para que ustedes lo tengan, y vemos los distintos viajes, el primer viaje, el segundo viaje, los lugares a los que visitó y el tercer viaje. En el primer viaje,
ese viaje lo hizo con Bernabé y ya los otros los hizo solo con otras personas. Entre las personas que fueron con él hay varios Silas y también algunos dicen Lucas. Lucas no aparece citado en Hechos, pero sí hay varios textos en los que aparecen en primera persona. Y yo quisiera, y hay uno por acá, a ver si eh, después de cuando, mm, acá. Por ejemplo, cuando Pablo está en Grecia, hay un momento donde se va de Tróade a Mileto. Y en esa salida de un lugar al otro, el texto dice, nosotros nos adelantamos en barco navegando en dirección a Asos, donde debíamos recoger a Pablo. Nosotros. Y entonces, ese nosotros y otros nosotros que aparecen en algunos de estos textos, a partir sobre todo del 19, del capítulo 19, hacen pensar que Lucas tenía un libro de viajes en donde él pudo detallar con certezas cómo eran los viajes porque él participó de esos viajes. Por eso muchos dicen que era un compañero de Pablo, ¿no? Y o se le atribuye a ese compañero el nombre del escritor de los textos, ¿no es cierto? Como se hacía muchas veces, como se hace, como se hizo, para decirlo más correctamente, con muchos autores bíblicos. Muy bien, y el cuarto viaje que fue de Jerusalén a Roma, pero porque él ya estaba detenido y lo llevaban porque Pablo, como era ciudadano romano, esto antes de ponerlo del proyecto teológico. Él era ciudadano romano, entonces cuando lo acusan en Jerusalén, dentro del templo, justamente porque él fue a purificarse para hacerle caso a, a Santiago, de que se mostrara más cercano a los judíos, porque él era judío también, ¿no? Pero más cercano a las costumbres judías, se fue a purificar y bueno, tuvo una controversia en el templo y bueno, a partir de ahí lo empezaron a perseguir y lo detienen. Y en esa detención, él pide que lo juzguen en Roma, porque él es ciudadano romano, las autoridades, entonces por eso lo trasladan a Roma. Y viene todo el viaje a Roma, que en el medio tienen un naufragio y que terminan en Malta, perdón, en una isla, y bueno, y viven un tiempo ahí hasta que finalmente llega a Roma. Y en Roma, eh, Pablo eh, va a ser enjuiciado, pero en el mientras tanto, no solamente se encuentra con autoridades de Roma y demás, sino que también recibe en su casa montones de personas que fueron también siendo bautizadas y se fueron sumando al cristianismo que anunciaba Pablo, ¿no es cierto? Bueno, y acá vemos el proyecto teológico de Lucas, que más o menos ya lo vimos, porque el proyecto teológico es el viaje que Jesús hace de Jerusalén hacia el mundo, de Galilea a Jerusalén y de Jerusalén al mundo a través de los apóstoles, y la concepción teológica que tiene Lucas, y esto sí es más importante, es los períodos, el tiempo. El período de Israel, que es la parte, digamos, de la infancia de Jesús, y la bisagra que hay entre lo viejo y lo nuevo. El período de Jesús, que es todo su accionar, y el periodo de la Iglesia, que es Hechos hasta el final. Esta concepción teológica de Lucas es un proyecto teológico también, porque es un anuncio de cómo se desarrolló. Para el escritor era necesario decirlo así, tan pautado, aunque, por ejemplo, no tiene en cuenta otros movimientos que hubo también
en el mismo tiempo, los gnósticos, él no los menciona, los movimientos de mujeres, él no menciona esas, digamos, movimientos que también hubo y que por ahí recoge un poco más Juan en su teología. Él lo que hace es un camino de cumplimiento en el pueblo de Israel de la promesa de Jesús y desde ese lugar al mundo, que es el universalismo. Bueno, más o menos, eso después lo leen ustedes. Yo les preparé, y esto se los quería decir, textos que tienen, aunque sea vemos uno, que tienen una secuencia similar. Por ejemplo, hay dos centuriones que prácticamente dicen lo mismo. Uno está en Lucas y otro es en Hechos 10. En Lucas es el centurión que dice verdaderamente este es el Hijo de Dios, y después en Hechos 10 es el centurión, que es Cornelio, que acepta a Jesús, acepta el cristianismo. Después, la secuencia de las conversiones que se dan una tras otra en Hechos, se convierte, el eunuco se convierte en distintas personas, y después hay secuencias de misiones, de la misión, y esto en Hechos es toda la secuencia misional que hace Pedro, que es, digamos, que no tiene interrupción, digamos. Después están textos en paralelo. Por ejemplo, en Juan tenemos la anunciación de Juan y la anunciación, perdón, en Juan no. En Lucas tenemos la anunciación de Juan y la anunciación de Jesús, que prácticamente son textos en paralelo. Aparece el ángel y anuncia. Son dos formas distintas de anunciar y dos recepciones distintas. La de Zacarías es una recepción que termina en una ¿cómo es? Que deja de hablar, no puede hablar, y en cambio en María es una recepción con una aceptación plena. Entonces no hay una consecuencia. Después está la crucifixión de Jesús y la lapidación de Esteban, que son también muy similares. Se los pongo los textos para que después ustedes los vean. Y la ascensión, bueno, que ya dijimos que están al final de Lucas y al comienzo de Hechos, que son paralelos. Y después Jesús y Pablo también tienen muchos paralelismos en la forma en la que lo tratan o hay dichos sobre él y en el juicio, en los juicios, por ejemplo, el eh, Pilato no encuentra en Jesús nada como para ajusticiarlo. Y en Hechos, el procurador romano que lo recibe tampoco encuentra nada como para justiciarlo, y menos cuando se entera de que es un romano. Entonces, por eso derivan todo el juicio a Roma. Pero hay paralelos en los dichos de los personajes. Muy bien. Estos se lo dejo para ustedes y les explico lo que es. Son paralelos, algunos textos que son tan claros en lo que quiere Lucas expresarnos, ¿no? Por eso yo les digo, si ustedes se animan cuando lean, a encontrar otros, porque hay muchos, en donde encontramos que Lucas tiene una intención al decirlo. Por ejemplo, cuando dice, pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo, hay de ustedes los que ahora están satisfechos porque tendrán... bueno, no lo puedo leer porque los tengo a ustedes ahí, porque tendrán hambre, perdón. Bueno, esos textos son textos en donde se muestra no solamente la escritura de un autor que quiere decir algo, sino también un anuncio concreto que le quería decir a la comunidad. Generalmente son textos solamente de Lucas, que no aparecen en otros evangelios, ¿no? Muy bien. Bueno, y esto también.
el lugar de la mujer en la obra de Lucas puede ayudarnos a anunciar también en nuestro cristianismo actual algo. O sea, nos puede servir la obra de Lucas para poder decir algo. ¿Por qué? Porque Lucas no hizo acepción de personas ni tampoco de mujeres. Muchas mujeres no solamente lo seguían a Jesús en el Evangelio, sino que también en Hechos hay muchas mujeres que lo recibían en su casa, que eran de alguna manera diaconisas y también que aportaban a la obra, que solventaban gastos. Eso por ejemplo, Pablo en Hechos 16 es recibido por una mujer en su casa y vive ahí eh, bastante tiempo y además esa persona ayuda a la obra. A ver si lo encuentro así, lo digo con... Acá. Cuando salieron de la prisión, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia, donde volvieron a ver a los hermanos y los exhortaron, y después partieron. Hay ese es un caso. Después hay otra mujer que es una mujer rica que se convierte y después ayuda y acompaña también a Pablo y lo solventa económicamente. Bueno, también podemos hablar de la vida comunitaria. Es otro tema que está permanentemente en Hechos. Podemos hablar de la aceptación del otro o de la otra tal cual como viene. Como dicen también hoy en día algunos grupos, la vida como viene. Aceptarla. El servicio, la misión y el anuncio permanente también es algo que podemos encontrar en Lucas y en Hechos. El camino, la sinodalidad, bueno, esto ya lo mencionaron mucho, el cuidado de los más débiles, el dejar actuar al espíritu y no, digamos, o sea, buscar la iluminación del espíritu en las grandes decisiones. Esos son temas que nos pueden ayudar a dialogar en la iglesia, a abrirnos un poco más. Fíjense que ha pasado siglos y sin embargo en muchas cosas somos un poco como los fariseos o como los saduceos en algunas cosas. Eh, Aquellos a los que se enfrentaba Jesús o también se enfrentó Pablo y Pedro también, ¿por qué no? Bueno, y ahora sí, un poco para cerrar, esta sería la eclesiología de Lucas, ¿no? El cuidado a los más débiles, el compartir el pan, todos comparten el pan, no importa el color, de dónde vengan o quiénes son. Una eclesiología que une a todos, desde los que forman parte de la iglesia estructural hasta los que quieren formar parte y todavía no son parte. No nos olvidemos del eunuco, por ejemplo, o de otras grandes conversiones que tiene Hechos, ¿no? La oración permanente, la búsqueda en la palabra de Dios de lo que nos une, buscar esa unidad, buscar el perdón, perdonar, acariciar, contemplar. Las mujeres, el respeto, la participación, el encuentro con las mujeres y el valor de las mujeres desde María, desde lo que se le pone en boca a María y lo que su participación, tanto en el Evangelio como en Hechos,
en los lugares más importantes, hace que se vea la importancia que tenían las mujeres. Y, bueno, la presencia del Espíritu Santo. Esta es la eclesiología de Lucas. Y, bueno, me parece que tenemos que mirarla también como iglesia hoy. ¿Mm? Bueno, hasta acá, digamos, llegamos. Yo después puse dentro de este material algo que había en el otro, como si hubiéramos tenido tiempo para hablar un poco de los tiempos litúrgicos y de las oraciones que nos ofrece la obra de Lucas, pero bueno, no importa. Lo importante es lo que venga ahora, que si hay alguna pregunta o eso, ya vamos dilucidando. Eh, y bueno, y también había puesto el cántico de Zacarías, que creo que también en el anterior lo puse, como para tenerlo como oración final, si nos da el tiempo, pero no sé cómo estamos de tiempo. Gracias, Graciela. Al Qué contrario, buena. gracias. Buenísimo la Presentación, este Power que después les voy a mandar, tiene un montón de información. Sí. No sé Hay si alguien tiene. Sí, decime. No, una sola cosita, que volví a incluir lo de la casa y el templo, porque aunque no pareciera, porque le da tanta importancia al templo, le da tanta importancia al templo porque justamente quiere mostrar que como el templo ya no estaba en ese momento, el templo había sido destruido, el templo había tenido una importancia que en realidad ya no tenía, y lo importante era el templo que somos nosotros como, primero como comunidad y también individualmente, ¿no? Por eso la importancia que le va dando a los encuentros de los apóstoles y de los seguidores de Jesús en las casas, ¿eh? Cuando tanto Pedro como Pablo se alojan en las casas de las personas, eh, de los que encontraban en el camino. Bueno, nada, eso, perdón. Bueno, No, ahora sí, muy saco bien. el power y ya. Dale, deja de compartir, si nos vemos las caras. Muy bien. No sé si quieren hacer alguna pregunta, todo muy claro, mucho para releer. Sí, tanto, Sí, tanto libro. muchísimo para leer, ¿no? Pero yo estaba recordando que en algún viaje que hice pasé por Éfeso y Ah, qué suerte. sí, ahí es una maravilla lo que hay. Y ahí hay un anfiteatro donde nos relataron que ahí este, Pablo estuvo predicando y hablando con los gentiles del lugar y también eso es lo que nos contaron, ¿no? Es lo que me Sí, dijeron, sí, que muchos de los que lo atacaban eran artesanos o gente sí. del lugar porque tenían miedo que con lo que él traía no se pudiesen más comprar ni vender las Te voy a leer souvenirs. el texto para que lo encuentre, para que Bueno, lo reveas. Hay un momento en el que, no sé si fue en ese lugar, pero sí hay un momento en el que em, los artesanos orfebres sí. de, de una ciudad, creo que está en el 17, si no me equivoco. Em, si querés seguir hablando, porque yo lo Ah, bueno, busco. no, era eso, que se enojaban porque ellos hacían ofrendas y souvenirs, digamos, a la diosa Sí, Artemisa, ¿no? Entonces sí, sí, tenían sí, miedo que le sacara el trabajo prácticamente la prédica exactamente. de Pablo. Y fueron uno de los opositores más importantes, ¿no? Realmente, que Sí, sí, uno piensa sí, que la oposición vendría por el otro estoy lado buscando el y era una texto. cosa económica realmente en ese momento. Pero Exactamente, bueno, después nos contaron que a pesar de eso fue pródigo el paso de Pablo por Éfeso, ¿no? Y que sí, después algunos no se convirtieron, pero otros sí. algunos fueron Este, nuevamente bautizados, es exactamente. lo que nos Ay, contaron, ¿no? Así que bueno, eso es una cosa. Y otra cosa, que logré visitar la iglesia en Atenas, donde predicó Pablo también, que es una iglesia chica, pero está muy bien conservada y adentro hay montones de frescos representativos, ¿no? sí, de en la el momento en religión. que Pablo predicó en Atenas, no había una iglesia. Él Claro, predicó en el Areópago, que era eso. un lugar de reuniones.
Claro. como una plaza Sí, pública, sí, no era una iglesia, donde era una gran plaza. seguramente posteriormente edificaron la iglesia para conservar en la Claro, tradición de la iglesia estos lugares, digamos. sí, sí. Muy Pero, chiquito, o sea, es bastante chiquito el lugar. 19, capítulo 19, ay, 24. gracias, gracias. Estaba por ahí, exactamente. Justamente los orfebres del lugar se pusieron de acuerdo para ponerse en contra de ellos y denunciarlos a las autoridades. Y bueno, no lo vamos a leer todo, pero bueno, quería encontrar el texto para que vieran que eso que te relataron en ese lugar es una situación real que se dio Claro. en Éfeso, en la ciudad Ajá. de Éfeso, y que justamente Dice, dio sí, que voy a mucho tener un movimiento. pedacito. Dice, un orfebre llamado Demetrio fabricaba producciones de plata en plata del templo de Diana, proporcionando así abundante trabajo a los artesanos. Demetrio los reunió junto con los que hacían trabajos similares y les dijo, ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria y bueno, ahí sigue el Exacto, conflicto. Exactamente. exactamente. Pero como verás, no te mintieron. No me mintieron. Hicieron una cita bíblica, tomaron un texto bíblico para indicar que en ese lugar supuestamente pasó eso. Pasó. Hubo Bueno, gracias. una gran pelea que se dilucidó, porque al final hay alguien que dijo, fíjense, al final dice, porque corremos el riesgo de ser acusados de sediciosos a causa de lo que acaba de suceder, ya que no tenemos ningún motivo para justificar este tumulto. Y con estas palabras, alguien, que no me acuerdo cómo se llamaba, disolvió la asamblea y dijo, cada uno a su casa y dejen tranquilo a Pablo y a sus seguidores y ustedes sigan trabajando con lo que trabajan, que era justamente hacer imágenes de dioses, Claro, de claro. la diosa Artemisa y demás. Bueno, Bueno, gracias Muy por la bien. no, aclaración. a No vos, sabía yo, gracias la por verdad que yo no sabía compartir. si había sido verdad o había sido un relato del guía que teníamos, ¿no? Chequeado. Chequeado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario, dudas? Bueno, muy bien. Ay, No, Roxana, bueno, me parece una que estaba sola hablando. cosita. Sí, Ahí, sí. Gloria, Sí, perdona, parece que siempre, ¿no? Tengo que decir algo. No. dale, tranquila, Sí, por eso bien. está. No, me llamó la atención lo que decía la chica esta que no sé, Liliana Leo, que se llama, Liliana, Sí, sí, de Pablo predicando en Atenas, y lo busqué. Sí, Pero sí, y ahí encuentro que predicaba a gente que pensaba distinto y encuentro exacto. la parte que habla de los estoicos. Es algo que se habla tanto hoy. Hay tanta gente que es estoica en este momento que es como que me llamó la atención, ¿no? Cómo todo se va relacionando con Ahí todo. tenés un punto importante de la forma en la que perdón, Lucas presenta a Pablo. Lo presenta como una persona que puede dialogar con todos, no solamente en las sinagogas, hablando de la propia historia como judío y de sus inicios y de su haber perseguido a los cristianos y después haberse encontrado con el Señor en su vida y haber transformado su vida en un camino distinto, sino también cómo puede presentarse ante un mundo totalmente distinto, ante Grecia, la cultura griega, y poderles hablar desde su claro. cultura, su impronta, los conocimientos que tenían, poderles llevar a ellos a Jesús también. Y realmente eso habla no solamente de que el que lo relata sabe mucho, sino que también pone a Pablo en un lugar también de un gran evangelizador, de alguien que puede hablar de lo que nosotros llamaríamos hoy inculturarnos, poder hablar de igual a igual con todos y poder llegar a todos desde el lugar del otro, no desde el lugar que yo le vengo a imponer, no desde mí, sino ir al encuentro del otro desde el otro, que eso es otra de las cosas que también en la iglesia se habla mucho, pero a veces no se hace mucho. Ujú. Ok. Gracias. sí. Ahí
Ahí está también el pasaje ese que Pablo parece que tenía una estatua o un dios desconocido, porque como que decían, bueno, que no quede ninguno afuera, por algún dios, ¿no? Los griegos tenían todos los dioses. Entonces Pablo cuando ve la estatua dice, bueno, de este vengo a hablarles, del dios desconocido, de este es el que vengo a Claro, hablarles. Es Jesús, exacto. es el Dios que viene a contar usted, ¿no? Qué Y maravilla aprovecha ese Dios para realmente, evangelizar. qué rapidez para decirlo de alguna manera, ¿no? En el capítulo 17 Sí, sí. está. Y lo de los estoicos, sí, los estoicos y los epicúreos, que están medio de moda también ahora, Ahora. y Pablo también habla de ellos, sí. Muy bien. Así que bueno. Bueno, muy bien. ¿Les Bueno, parece? Nos vemos la semana que viene. Arrancamos con las cartas. Por una cuestión de agenda, también vamos a hacer primero las cartas pastorales, las que no son de San Pablo, y después vamos a hacer San Pablo. Y después Apocalipsis. mm, ¡Epa! Bueno, bien. Bueno, ya veremos. Eh, Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. otro Les miércoles. mando la información. Gracias. Chao, chao. gracias a ustedes Chao. por la atención, Adiós ¿eh? a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.